He encontrado un artículo interesante de Internet, habla de cómo identificar a los manipuladores. Les describiré 30 características con la siguiente lista. 1. Culpa a los demás en nombre del vínculo familiar, de la amistad, del amor, de la conciencia profesional, etc. 2. Traslada su responsabilidad a los demás o se desentiende de sus propias responsabilidades. 3. No comunica claramente sus demandas, necesidades, sentimientos y opiniones. 4. Responde muy a menudo de forma confusa. 5. Cambia de opinión, de comportamiento y de sentimientos según las personas o las situaciones. 6. Invoca razones lógicas para enmascarar sus demandas. 7. Hace creer a los demás que tienen que ser perfectos, que no deben cambiar nunca de opinión, que deben saberlo todo y responder inmediatamente a las demandas y preguntas. 8. Pone en duda las cualidades, la competencia y la personalidad de los demás. Critica sin parecer que lo hace, desvaloriza y juzga. 9. Hace transmitir sus mensajes a otros o los comunica de forma indirecta, por teléfono en lugar de cara a cara, dejando notas escritas. 10. Siembra cizaña y suscita sospechas, divide para reinar mejor y puede provocar la ruptura de una pareja. 11. Sabe hacerse la víctima para que se le compadezca, enfermedad exagerada, entorno difícil, sobrecarga de trabajo, entre otros. 12. Hace caso omiso de las demandas, aun cuando dice ocuparse de ellas. 13. Utiliza los principios morales de los demás para satisfacer sus necesidades, nociones de humanidad, caridad, racismo, buena o mala madre, entre otros. 14. Amenaza de forma encubierta o hace un chantaje abierto. 15. Cambia radicalmente de tema en el transcurso de una conversación. 16. Elude o rehúye las entrevistas y las reuniones. 17. Cuenta con la ignorancia de los demás y hace creer en su superioridad. 18. Miente. 19. Falsea los hechos para averiguar la verdad, deforma e interpreta. 20. Es egocéntrico. 21. Puede ser celoso aunque se trate de un pariente o un cónyuge. 22. No soporta la crítica y niega la evidencia. 23. No tiene en cuenta los derechos, las necesidades y los deseos de los demás. 24. Espera frecuentemente hasta el último momento para pedir, ordenar o hacer actuar a los demás. 25. Su discurso parece lógico o coherente, cuando sus actitudes, sus actos o su forma de vivir responden al esquema opuesto. 26. Utiliza halagos para gustarnos, nos hace regalos o tiene muchas atenciones con nosotros. 27. Produce un estado de malestar o una sensación de falta de libertad, trampa. 28. Es absolutamente eficaz para lograr sus propios fines, pero a costa de los demás. 29. Nos induce a hacer cosas que probablemente no haríamos por voluntad propia. 30. Es constantemente objeto de conversación entre personas que lo conocen, aunque no se encuentre presente. No olvide que son necesarias como mínimo una decena de características para poder hablar de manipulador. Extractos seleccionados por M. Pares del libro Los manipuladores de Isabel Yenazareaga. ¿Somos todos manipuladores? A menudo se plantea esta pregunta tras leer la lista anterior. La observación de sus propios comportamientos le ayudará a encontrar una respuesta. La primera diferencia que hay que destacar es la que existe entre hacer y ser. El hecho de mentir, de hacer que le compadezcan un poco o de tener celos de vez en cuando no lo convierte en un mentiroso, una víctima o un celoso. Esta distinción es capital, pues el proceso de autoevaluación global es muy frecuente. Es posible que encuentre en usted una, dos, tres, quizás incluso cuatro de las características citadas, sin que ello le convierta en un manipulador. Remítase a la lista de las 30 características y hágase primero las preguntas siguientes. ¿Hace que otros transmitan sus mensajes? ¿Es confuso? ¿Desvaloriza o se muestra despreciativo? ¿Es explotador? ¿Hace caso omiso de las demandas de los demás? ¿Crea tensiones o siembra cizaña? ¿Es celoso? ¿Es egocéntrico? ¿Es mentiroso? ¿Hace chantajes solapados? Usted es quien debe responder. Si la duda persiste, hágale estas preguntas a alguien cercano, pero hágaselas objetivamente. Un manipulador o una manipuladora no es una persona como las demás. No hay que confundir jamás la manipulación, que es un mero comportamiento pasajero, con la personalidad manipuladora. El manipulador manipula porque no puede hacer otra cosa. Para él se trata de un sistema de defensa con frecuencia inconsciente. Contrariamente a lo que podamos pensar, no se afirma. Lo que llamamos una persona afirmada, asertiva, es alguien capaz de expresar clara y sinceramente sus opiniones, sus necesidades, sus demandas, sus sentimientos y sus negativas, sin desvalorizar al otro y en función del riesgo que corre.
Pese a las apariencias, el manipulador no confía en sí mismo. Un manipulador no puede existir sin la presencia del otro. Siempre se construye comparándose con el otro, pero introduciendo un dato de lo más nefasto para su interlocutor. La desvalorización. No respeta al otro. Su arte consiste en hacer creer, con palabras, en la imagen que desea que se tenga de él. Únicamente desvalorizando y culpabilizando se valoriza y se desentiende de sus responsabilidades. Se crea la ilusión de que es superior a los demás y se convence de ello. Observa, tantea y se las arregla para poner de relieve nuestros fallos y defectos. El niño manipulador. Una personalidad se vuelve manipuladora debido a un sistema de defensa creado en la infancia. El niño manipulador permanece al acecho de los fallos afectivos de su padre más vulnerable y le hace sufrir mediante la culpabilidad o cualquiera de los otros 30 comportamientos descritos. Consiguen lo que quieren de los adultos que tienen alrededor. Suelen ser niños reyes, demasiado admirados. Un manipulador es, ante todo, invisible. Un 80% de los manipuladores no se dan cuenta de las verdaderas consecuencias que provocan en los demás. Desvalorización, falta de confianza en sí mismos, malestar, estrés e incluso destrucción psíquica. El 20% de los manipuladores sí son conscientes de su estado y disfrutan de ese poder. Estos son bastante perversos. Se complacen en adoptar comportamientos inmorales, desagradables y desestabilizadores para los demás. Este vídeo fue diseñado principalmente para quienes nos aburre leer o preferimos los audiolibros. Si les gusta esta clase de vídeos informativos pueden hacérmelo saber dando like y suscribiéndose para seguir subiendo esta clase de vídeos. He dicho. Adiós.